Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a los que nos están siguiendo en este momento en la transmisión en vivo por el Facebook. También les mandamos un saludo y un abrazo para aquellos que nos estarán siguiendo o viendo este mensaje. Pues no sé, en el transcurso de la semana, del mes, en algunos años, no lo sé. Pero les mandamos también un saludo. Esperamos que esta transmisión les sea de bendición. En lo particular estoy ya ansioso de regresar a la congregación. ¿No? Estamos aquí una pequeña congregación porque estamos algunos hermanos de la iglesia. 6 hermanos estamos aquí, vamos a escuchar la palabra de Dios, alabar, a cantar al Señor, pero queremos regresar con todos ustedes, hermanos. Esperemos que pronto podamos estar o que el tiempo pase rápido, ¿no? Se nos haga que pase rápido para que podamos estar juntos, alabando, exaltando el nombre de Cristo. Pero en esta tarde vamos a transmitir, lo que estamos transmitiendo, hermanos, es las predicaciones. Continuamos con la serie de hechos que nos está hablando de una manera preciosa acerca del comportamiento de la iglesia, que nos va a dar principios para saber cómo comportarnos. Y en esta mañana, después de la bendición, después de este saludo, quisiera que hiciéramos una oración y podamos juntos ponernos en manos de Dios este culto, este servicio. Padre eterno y Rey de misericordia, Rey de reyes y Señor de señores. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. Padre nuestro que tú estás en el cielo, santo es tu nombre. En este domingo venimos delante de ti, Señor, a darte la gloria, la honra, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por todo lo que nos has dado esta semana. A muchos hermanos, a los que estamos aquí, nos has dado salud, paz, tranquilidad, nos has dado el sustento. Gracias por lo que nos has dado y sobre todo tu salvación. Pero también gracias por lo que no nos has dado, Dios, porque nosotros mereceríamos cosas terribles, pero tú mi Dios, has tenido misericordia de nosotros. Gracias también por esto del coronavirus, porque ha puesto a prueba nuestra fe y sabemos que hemos sido probados y vamos a salir victoriosos, porque en tu nombre tenemos la victoria. Señor, te pido por todos mis hermanos que aún están pasando desánimo, depresión, angustia, que tú los fortalezcas y que tu palabra, Señor, sea implantada en sus corazones, porque tú guardas en completa paz a los que aman tu ley, Señor. Por mis hermanos que también tienen problemas económicos en ese sentido por sus trabajos, te ruego con todo mi ser y con todo mi corazón que tú les ayudes, que tú les proveas, que les des confianza. También ayúdanos, Señor, a extender nuestra mano si podemos ayudar a algunos hermanos y que ellos puedan ser bendecidos, Padre, a través de lo que tú les das y que uses tú a tus hijos como instrumentos, Señor, de provisión. Sé tú su proveedor, su guardador, su protector a donde quiera que vayan, mi Dios amado. Por mis hermanos que están enfermos en el cuerpo, enfermos, te ruego con todo mi corazón y con todo mi ser que tú les des la salud. Es lo que rogamos, lo que queremos, lo que anhelamos, pero sobre todo que tú los fortalezcas espiritualmente, que tú los levantes interiormente y se renueven conforme a tus misericordias, Padre eterno. Nosotros anhelamos y queremos su sanidad, pero está en tus manos, Señor. Bendíceles, guárdales, dale la provisión, pon servicios médicos adecuados y te ruego con todo mi ser que tú nos ayudes, Padre, para con ellos. Tú sabes que confiamos en ti, Padre, y sabemos que tú lo puedes hacer. Te pedimos también por mis hermanos que están tomando en el cargo en sus casas, que son los cabezas de familia, hermanos y hermanas. Te pido con todo mi corazón que tú les des disciplina, ánimo, hambre y sed espiritual para querer guiar a sus familias en palabra y en acción. Querer guiar a sus hijos, a sus esposas, a un encuentro contigo. Te ruego con todo mi corazón que deposites también en los niños de la iglesia, Señor, que tú los guardes, los protejas de cualquier miedo y ellos puedan seguir avanzando y confiando en tu nombre, mi Dios amado. Por las personas adultos mayores de nuestra congregación que son más susceptibles, te pido que los fortalezcas, les animes, les bendigas y que tú haya un especial cuidado en su salud, Señor. Gracias también te doy por las autoridades que tenemos. Te pido que tú les des sabiduría, que tú les des justicia, discernimiento para saber qué hacer y en qué momento hacerlo, Señor. Nuestras autoridades desde el pastor, desde el presidente municipal, el gobernador, el presidente de la república, los secretarios de salud, Señor, te pido con todo mi corazón que tú les guíes, Padre, y ellos puedan conocerte. Gracias porque eres bueno.
Gracias porque eres tan precioso con nosotros que no tenemos cómo pagarte. Perdona nuestros pecados y te pido, Padre, que este culto pueda ser agradable y en tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, les invito que los que tienen una Biblia cerca, vayamos a nuestra lectura del día de hoy, que es Salmo 126, la lectura de este culto. El Salmo 126. Salmo 126. Recuerden que si tienen otra versión, pero nosotros utilizamos la Reina Valera 60, y dice así el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Y también vamos a dar paso, hermanos, al tiempo de alabanza. Quiero que entonemos dos cantos que están relacionados con el libro de los Hechos y sobre todo con la parte que estamos tratando, Hechos capítulo 5, acerca de la persecución, pero acerca de la confianza en Dios, acerca del gran amor que Dios nos tiene, cómo Él nos sustenta y cómo nadie nos puede arrancar de su mano. Hay un canto que en la iglesia se ha convertido casi como un himno, porque creo que es de los favoritos de todos mis hermanos. Cuando lo entonamos ahí en la congregación, todos lo cantan con un ánimo que eso contagia, ¿verdad? Y es el coro que se llama Es Jesús, que está basado ahí en Romanos capítulo 8, verso 35, y nos habla el texto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y después avanza hasta el versículo 38 y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor nuestro. ¿No? Y esta verdad la deseamos creerla con el corazón. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? A nadie
Amén. Nadie puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. A mí me impacta este texto cuando dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y ninguna cosa creada te incluye a ti, te incluye a mí, ni nosotros. Cuando Él nos ha sostenido, el cristiano tiene dos cosas seguras. Uno es la muerte y el otro es la seguridad de la salvación. Eso es seguro en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis y con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De paz inundada mi alma ya esté. Oh, cubra lo mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, salvación. Estoy bien, alcancé feliz yo me siento al saber que Jesús me libra del yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz. Gloria a Dios, Salvador, alcancé salvación, salvación. Estoy bien, alcancé salvación, alcancé
al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé de paz inundada, mi alma ya esté. Oh, cubra lo mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré. Estoy bien, alcancé salvación. Amén. Señor, ayúdanos a pensar de esta manera, porque lo cantamos, lo creemos, lo leemos en tu palabra. Pero es difícil cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en tanta necesidad, Señor, de un refugio, y tú eres nuestro refugio. En ti encontramos la salvación. Te pido, Espíritu Santo, y te ruego que en esta tarde tú vengas y tú hables a través de la vida del pastor. Hables a su vida y hables a la vida de todos los que nos escuchan. Que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y movernos a la acción, movernos a contristarnos, pero también animarnos, a exhortarnos y a movernos, Padre, conforme tú quieres. Tú sabes que creemos, como dice tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer. Y por eso rogamos la presencia y el poder de tu Espíritu Santo a través de la palabra que será expuesta. Nos sometemos a ti para que tú nos guíes y nos lleves a darte gloria y honra en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos. Como todos los domingos que Dios nos permite estar aquí, les digo que es un placer, es un privilegio el poder servirle a Dios, el poder expresar lo que dice su palabra. Y me da de verdad contentamiento lo que cantábamos hace un momento. Si usted está bien con Dios, no se preocupe. No se preocupe por el COVID, porque usted alcanzó salvación. Yo venía platicando el día de hoy y decíamos que muchos se preocupan por el COVID, porque puedan salir, pues, más que nada con riesgo de esto, pero lo que nos debe realmente preocupar es que estas personas conozcan a Dios, que estén bien con el Señor, porque aún si Dios permitiera, ellos van a vida eterna. Y aquellos que no conocen, bueno, pues van a condenación. Por eso es una preocupación para que la gente conozca, para que nosotros extendamos el Evangelio, para que nosotros de verdad podamos dar testimonio de quién vive en nuestros corazones. Vamos a escudriñar la palabra
Si tienes tu Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo del 33, al 42. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33 del capítulo 5 de Hechos, en adelante. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que va a hacer al respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos decía mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pido y ruego con todo mi corazón que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Señor, pido tu dirección. Señor, pido que la suplencia del Espíritu Santo para compartir la palabra, Señor. No tomes en cuenta mi palabra, sino las que vengan de Dios. Señor, que cada uno de nosotros esté abiertos corazones a lo que habla el Espíritu Santo. Que Él venga a mi lugar y Él pueda transmitir esa palabra, Señor. Gracias te doy porque eres bueno, porque has dejado plasmado, Señor, todo tu conocimiento, todo el registro que ha pasado en tu iglesia primitiva, y por medio de ella podemos nosotros tener un ejemplo para poder nosotros continuar adelante en la práctica y en las enseñanzas. Espíritu Santo, toma el control en esta tarde, prepara los corazones y ayúdanos a que seamos fieles a tu palabra, a que a pesar de las aflicciones, a pesar del sufrimiento, del dolor, nos mantengamos firmes, perseverantes en aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Señor, gracias, ayúdanos, danos entendimiento, sabiduría, revelación de tu palabra, ilumínanos para entenderla, Padre. Señor, habla al corazón de cada uno de nosotros conforme a tu propósito, pero también conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pido y ruego en el nombre, que es sobre todo nombre, que es el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos nosotros compartiendo el libro de los Hechos, y déjame decirte que vamos a darle continuidad y vamos a un tema. El tema es una iglesia fuerte. Ya tenemos varias semanas con este tema. El título es El dolor es parte del llamado. Y créelo que esto es algo real, esto no es algo ficticio. Siempre el dolor va paralelo, corriendo paralelo al llamado de servicio, al llamado de obediencia, al llamado de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver, es lo que vamos a estar viendo. Pero no te preocupes, porque Dios siempre tiene el control de todas y cada una de las cosas que pasan alrededor nuestro y en nuestras personas. La semana pasada estuvimos viendo cómo los apóstoles, a pesar de la oposición, ellos estaban predicando el evangelio y fueron encarcelados. Y vimos cómo un ángel del Señor fue y lo liberó y lo sacó de la cárcel. Ellos se encontraban ahí. Y las autoridades estaban atónitas porque ellos enviaron por los apóstoles, pero no los encontraron. Estaban los guardias, estaban los candados cerrados, no explicaban por qué, de qué manera habían salido ellos, y ahí estaban los apóstoles predicando el mismo evangelio, la misma palabra que los había puesto en prisión.
Ellos siguieron continuando hablando de la palabra de Dios. Y los apóstoles les hicieron saber, se enojaron, se molestaron, les ordenaron que no predicaran en ese nombre. Y estaban molestos porque ellos decían que se habían extralimitado. Ya todo Jerusalén estaba lleno de sus enseñanzas, del conocimiento de la palabra. Mas Pedro les dijo, le recordemos que les predicó el evangelio. En pocas palabras le predicó el evangelio. Él no pensó en lo que le pudiera suceder. Él no tuvo temor de nada de lo que le podía pasar. Y déjame decirte, ahorita lo vamos a ver, estos personajes, este concilio, querían matar a los apóstoles porque estaban interfiriendo en sus planes, en sus metas que ellos querían. Y Pedro les presenta a Cristo, les habla de la resurrección, de la crucifixión, de la ascensión y de derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Él los hace responsables por haber crucificado a Jesús, y Él les comparte el evangelio, y ellos en ese momento podían haberse arrepentido y podrían haber aceptado a Cristo porque conocían a Dios, pero no conocían a Jesús. Pero ellos no quisieron, como muchos ahorita oyen el mensaje, pero no, su corazón está endurecido, no quieren de verdad aceptar a Cristo Jesús. Déjame decirte que el dolor, el sufrir por la causa de Cristo, es parte del llamado que tenemos. Aquel que quiera ir en pos de Cristo va a tener que tener dolor y sufrimiento. Y vamos a verlo para que vayas definiendo qué va a ser eso. Lo vamos a ver en el transcurso de la predicación, ¿sí? Algunas de las peores persecuciones vinieron de parte de esos religiosos. Vino la persecución, vino también la oposición de grande manera. Por eso Jesús les dijo a sus seguidores, Él sabía lo que se iba a presentar, y les dijo ahí en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús les había prevenido que iba a suceder. Y a menudo nuestro mayor sufrimiento de verdad proviene del interior de nosotros, cuando batallamos por tener control sobre un corazón que debe morir a su propia voluntad y entregarse al señorío de Cristo. De cualquier forma que se presente el sufrimiento, debemos aceptarlo como una insignia de honor, una insignia de privilegio, el cual nos debemos de gozar cuando pasamos por esto, como lo hicieron los apóstoles. Ellos salieron contentos de ahí, y vamos a verlo adelante. Y eso es algo que a nuestra generación, a los tiempos de hoy, no nos gusta oír: el sufrimiento, el dolor. Y no nos gusta el sufrimiento ni el dolor hasta el punto de haber constituido, escúchame bien, esa famosa pecaminosa enseñanza de que cualquier cosa negativa o dolorosa, tú puedes decir: no la recibo, la rechazo. Yo soy hijo de Dios y nada puede tocarme. De hecho, por ahí también hay una secta que dice que pare de sufrir. Si el evangelio no nos dice que vamos a parar de sufrir, el evangelio nos dice que vamos a pasar por adversidad, por sufrimiento, pero que ahí va a estar Cristo con nosotros, en medio, para ayudarnos a poder suplir esas necesidades que nosotros tenemos. Imagínate a Cristo cuando pasó en el Getsemaní, imagínate a Cristo cuando estaba en la cruz. ¿Qué le hubiera dicho? La rechazo, no la recibo, yo soy hijo de Dios. O más bien, yo soy Dios. Imagínate si Él hubiera rechazado eso. Tú y yo no tendríamos esperanza. No tendríamos esperanza. Por eso es que yo no te digo que nosotros juzguemos a esas personas que creen así, pero pidamos en oración que Dios les revele verdaderamente que Él es soberano y Él puede hacer cualquier cosa que le plazca. Nuestra generación no valora los beneficios del dolor y del quebrantamiento. Nuestra generación no piensa como pensaba ese salmista que tenía mucha fe en Dios. En ese Salmo 119:71, fue bueno para mí el ser afligido. Estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Pensamos que cuando sufrimos, muchos piensan que cuando sufren es una maldición, y el vivir bien es una bendición. Y es por esos razonamientos que muchos que van a Cristo
empiezan a conocerle, a veces desisten y dicen, es que cuando camino en las cosas de Dios, he visto que tengo más problemas. Ellos no ven la grande bendición de seguir a Jesús. Solo ven las circunstancias temporales que están pasando. Pero déjame decirte que con Jesús o sin Jesús van a pasar circunstancias difíciles y adversas. No ven el beneficio eterno que es el seguir a Cristo, el darse a Él, el arrepentirse, el pedir perdón. De verdad es algo hermoso. Y ojo, quiero aclarar esto, porque si yo digo que el cristiano va a sufrir, que va ligado, que va paralelo al llamado. Cuando, escucha bien esto, cuando me refiero al dolor o al sufrimiento que llegamos a padecer, no estoy hablando del dolor o sufrimiento que experimentamos como fruto de nuestra desobediencia. Eso es importante que lo entiendas. Es otra cosa distinta. Esa puede ser disciplina del Señor. No estoy diciendo a las consecuencias del pecado, que a veces traen dolor y sufrimiento. Yo hablo del sufrimiento por las consecuencias de obedecer la palabra de Dios, que es el fruto de la obediencia. Recuerda, la semana pasada estuvimos diciendo que la obediencia, cuando no cuesta, es conveniencia. Qué fácil es ser obediente cuando no me cuesta nada. Pero cuando te cuesta tu tiempo, tu economía, tu espacio, tu trabajo, tu esfuerzo, entonces ahí sí piensas si lo das o lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y a veces muchos de nosotros de verdad obedecemos parcialmente, y la obediencia parcial lo vimos la semana pasada. Si no lo viste, lo puedes ver por YouTube. La semana pasada lo vimos. La desobediencia parcial es desobediencia total, y pusimos el ejemplo de Saúl. Entonces, hermano, entiéndeme que el sufrimiento, el dolor es parte del llamado de Dios, del servicio de Dios. Y dice el versículo 33, ellos oyendo esto, ¿quiénes eran ellos? El concilio, el Sanedrín, el sumo sacerdote, los maestros de la ley, los que estaban ahí reunidos. Dice que se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Y déjame decirte que esta palabra de enfurecían significa que querían despedazarlos. Literalmente significa partir en dos. Ellos estaban molestos, era una reacción violenta de parte de aquellos que se habían endurecido por el pecado. Era una reacción violenta. Ellos no se querían de verdad someter a la palabra de Dios, someterse a las verdades. Sus corazones estaban duros, al igual que habían hecho como con Jesús. Ellos habían visto, había una abundante evidencia de pruebas de lo que los apóstoles habían hecho y realizado, y ni aún así podían creer. Ellos estaban enojados. Ellos tenían problemas, sobre todo los saduceos, porque esto interfería en los planes que ellos tenían. Ellos eran un grupo de élite, un grupo político muy destacado, que vivía muy bien, que tenían el poder, que pensaban que eran los únicos que podían consultar a Dios. Entonces los apóstoles interferían a sus planes, y cuando ellos interfieren, ellos dicen, wow, oh, quisieran matarlos, y de verdad, así pasa con nosotros. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué saduceos tan tremendos, ¿cómo quieren matar a los apóstoles? Pero muchas veces así nos pasa, ya sea secularmente o espiritualmente, nos pasa a nosotros, cuando el esposo interfiere en los planes de la esposa, cuando la esposa interfiere en los planes del esposo, cuando los hijos interfieren en los planes del matrimonio. Wow, dicen ellos, y lo digo así figurativamente nada más, quisieran matarlos. Cuando el pastor te aconseja y te dice, no está bien por ahí, no es la cosa, dices, ay, pastor, ay, ¿qué quisieras hacer? Es que tú no puedes hacer esto por estas razones. Y cuando interfieres en sus planes, no se ponen a ver por qué motivo lo dices, sino dicen, wow, ay. Para que veas que los saduceos no son únicamente los que tienen esa inquietud o ese corazón. Hay muchos dentro de la iglesia,
aún de la iglesia, que tienen ese corazón, que tú les dices no y se molestan, pero tú les dices no porque tienes el conocimiento, la experiencia y porque tú temes a Dios. A veces les decimos, jóvenes, no hagan esto, y es lo primero que hacen. Matrimonio, no haga eso, es lo primero que hacen. Y dicen, wow, pastor, wow. Y quisieran, no lo dicen, pero quisieran con su mirada cortarnos en dos, como lo quisieron hacer estos hombres que estaban en el concilio. Pero entonces dice que entonces en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que lo sacasen fuera por un momento. Ese era un rabino, ese tenía una escuela de rabinos, enseñaba la ley. Enseñaba la ley, era un prominente de esa época. Toda la gente le tenía de verdad alta estima, era venerado por todo el pueblo. Y este hombre es muy conocido porque este hombre fue maestro, fue el que le enseñó la ley o parte de la ley, no sé cuánto, pero le enseñó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo conocimiento. Yo no sé si era su amigo, pero después probablemente sí, pero después yo creo que no. Porque se levantaron también contra el apóstol Pablo. Y le dijo, y el Gamaliel les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Él estaba en el concilio y mandó que sacaran afuera para que no supieran qué iban a hacer con estos apóstoles. No dice ahí cuántos apóstoles, pero yo imagino que todos los apóstoles estaban ahí. Luego advirtió a sus compañeros, a los miembros del concilio, les dijo, varones israelitas, ¿qué van a hacer al respecto con estos hombres? Estaban los saduceos, estaban los fariseos. Los fariseos aceptaban los milagros y la soberanía de Dios. Los saduceos eran todavía un poco más, pues no creían en eso. Ni en los ángeles, ni en la resurrección. Eran de verdad muy contrarios a lo que deberían de ser. Y Gamaliel refleja que tenía un poco o mucho conocimiento de Dios y que sabía que Dios tenía el control de todo lo que acontece. Y ante la probable muerte de los apóstoles, porque yo pienso cómo se muestra, o veo cómo se muestra la soberanía de Dios, el amor de Dios, la providencia de Dios, que este hombre se levanta y le dice, a ver, espérense. Dios siempre cuidando en su providencia a su pueblo. Siempre. Y dicen, espérenme, miren, les voy a ofrecer 2 ilustraciones para que me entiendan qué les quiero decir con respecto a estos hombres. Pero no era en sí Gamaliel, sino era Gamaliel usado por Dios, tocando el corazón. Porque él bien pudo haber dicho, pues mátenlos. No son de mi familia, acaben con ellos. Pero Dios mostrándose. Dios siempre muestra su providencia. Aunque estemos en peligro, aunque estemos en juicio injusto, Dios siempre muestra su providencia y utiliza personas, aún del lado contrario, para que se haga justicia o sean justos. Dice el 36, es donde explica 2 ilustraciones. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y ese se unió a un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Su punto era enfocar a Teudas, era mostrar que el mero hecho de este líder con un grupo que se había establecido no significaba nada en sí. Ya que muriendo el líder, fueron dispersos y se acabó ese grupo. Y dice, ¿y saben qué? Y después de miren, vean, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dicen, como el otro, ese instigador, dice, fueran erradicados. Y Gamaliel era sabio y él decía, vamos a dejar pasar un tiempo a ver qué pasa con este movimiento. Él estaba aclarando, él sentía algo en el corazón, él sabía que había algo en estos hombres y les dijo en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Así como pasó con Teudas y Judas, si esto es de los hombres, cuando ellos mueran, va a desaparecer. Y dice en el 33, mas si es de Dios, no lo podáis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Versículo 39 fue el que leí. Gamaliel tenía de verdad que les quería presentar otra probabilidad a ellos, otra posibilidad antes de matarlos. Él les dijo, miren, no se ensucien las manos. De verdad, vamos a dejar a estos hombres. Si estos hombres no es de parte de Dios, no va a pasar nada. Pero si esos vienen de parte de Dios, no podemos destruirlos, ni acabar con su obra, ni reyes, ni tiranos, ni ustedes. Por lo tanto, aléjense de estos hombres, déjenlos. Porque ellos, dentro de cierta manera, estos líderes religiosos, conocían a Dios y pensaban que actuaban a favor de Dios. Déjenlos, la poderosa mano de Dios mostrándose en este hombre. No fue por este hombre, fue porque Dios en su providencia inspiró a este hombre. Luego dice en el 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice que convinieron con él, o sea que se arreglaron, o sea que se pusieron de acuerdo y dijeron la forma en que iban a actuar con los apóstoles, y probablemente en la providencia de Dios, que es lo más seguro, este hombre los convenció y dijo, ¿saben qué? Dejémoslos. Entonces fueron llamados estos hombres, y ¿qué creen? Que fueron castigados, fueron azotados con un látigo que se llama flagelium. Este flagelium tenía en las orillas pedazos de metal con hueso, y entonces hacían mucho daño al pegar en la carne. Muchas veces abrían la carne y muchas de las personas morían porque se infectaban esas heridas tan profundas, y era un peligro, era de verdad causaba mucho daño esos tipos de azotes. Y el sumo sacerdote y sus colegas estuvieron de acuerdo, sí, vamos a azotarlos como manda la ley de Moisés. La ley de Moisés mandaba que cuando alguien es culpable de un crimen, escúchame bien, cuando alguien es culpable de un crimen, debe de ser azotado, y los azotes que se le deben dar, dice la ley, que son 40 menos 1. Yo no entiendo por qué no le pusieron 39. Dicen 40 menos 1. Pero esos son los azotes que probablemente les dieron a los discípulos. Pero déjame decirte una cosa. Ellos no habían cometido ningún crimen. No habían cometido ningún crimen. Y los azotaron. ¿Cómo nos ponemos tú y yo cuando nos acusan injustamente de algo, y cuando ese algo provoca en nosotros una pérdida de cualquier cosa, ya sea material, emocional? ¿Cómo nos ponemos tú y yo cuando somos de verdad, estamos juzgados o sentenciados a algo que no hemos hecho? ¿De verdad te molestas? Y aún déjame decirte, como cristianos, cuando se nos dice algo, ¿sí?, por causa de Cristo, aún así nos enojamos, aún así nos prendemos, y de verdad que a veces lo primero que queremos hacer es tirar la toalla y vámonos. No tengo necesidad de aguantar aquí al pastor, a los hermanos, a los líderes, y nos queremos retirar. Cuando estos hombres no hicieron eso. Fíjate que a Pablo, él dice en una carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, por ahí en el capítulo 11, él dice que fue azotado 5 veces, 5 por 4, 20. Imagínate, casi aproximadamente 200 latigazos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces los azotan, de verdad los azotan, y yo imagino que normalmente diríamos nosotros, no, pues ya para qué le busco, mira, seguir a Cristo cuesta mucho, no, ya no lo sigo, ya no quiero nada, me duele. El dolor y el sufrimiento es paralelo y va amalgado con el llamado, con el servicio a Dios. Pero fíjate, lo que me causa mucho la atención es lo que dice el versículo siguiente. Me causa mucho la atención, me llama mucho la atención.
Sígueme con tu mirada. Luego dice, ellos salieron de la presencia del concilio enojados. ¿Así dice? Salieron molestos. Salieron indignados, ¿no? Dijeron que salieron ya no queriendo saber nada de Dios. ¿Así? De verdad que no, por eso digo que me llama mucha atención. Dice que ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. No solamente alegres, sino que había un gozo interno y externo por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Usted se goza cuando sale así, mi hermano? ¿Usted se goza cuando le infringen algo que usted no debe ni teme, decimos? Y te digo, la respuesta de la mayoría es no. Nos molestamos, nos enojamos. Y estos hombres de Dios que habían tenido una conversión genuina, habían creído, sabían de verdad que el Espíritu Santo los respaldaba. Ellos dicen que salieron gozosos, se regocijaron en medio del dolor. Iban contentos por haber sufrido por causa del nombre de Jesús. Y es obvio que esta reacción de los apóstoles demostraba de verdad una actitud totalmente fuera de lo normal. Cuando una persona ha recibido un castigo brutal sin haber hecho nada o merecido, de verdad es bien difícil, es muy difícil de verdad tomar esa actitud. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando hemos sido verdaderamente convertidos y convencidos por la palabra de Dios, somos capaces de hacer eso y más. Y más. Ellos, los apóstoles, habían visto y de cierta manera habían experimentado la crucifixión, la muerte y sepultura de Jesucristo, su resurrección, su ascensión, la llegada y la llenura del Espíritu Santo. Ellos, por la gracia de Dios, estaban fortalecidos y capacitados por el Espíritu Santo, ya que les mostraba la verdad. Ellos habían creído que el Espíritu Santo les iba a dar poder. Y recibiráis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Ellos lo sabían. Y sabían lo que Jesús les había dicho. Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19 al 21 dice, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 19 al 21 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos has elegido. No merecemos, pero nos elegiste a los que hemos creído. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo he dicho. Los apóstoles se acordaban de esas palabras. El siervo no es mayor que su Señor, y el Señor es Jesucristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocían realmente a Jesús. Y déjame decirte, yo mencioné que el título de la predicación del día de hoy fue El dolor es parte del llamado. Y si tú no estás convencido de esto, te voy a citar un pasaje para que tú te des cuenta y puedas entenderlo mejor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Toma tu Biblia, si la tienes, tómala, o tu celular. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido. Subraya esta palabra y ponla entre comillas. Ahorita te voy a decir por qué. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creas o creáis en Él, sino también ¿qué? Que padezcas por Él. No solamente que creas en Él, sino que también padezcas por Él. El dolor es parte del llamado. Si tú no te habías dado cuenta, hermano, bueno, pues gózate y gloríate en el dolor por causa de Cristo. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Por naturaleza, de verdad, no consideramos el sufrimiento nosotros como un privilegio, pero cuando sufrimos por representar con fidelidad a Cristo, nuestro mensaje y nuestro ejemplo nos afecta a nosotros y a otros para bien. Mira, el sufrimiento tiene estos beneficios, te lo voy a decir.
Uno, desvía de nuestros ojos las comodidades terrenales. Dos, desarraiga a los creyentes superficiales. Tres, fortalece la fe de aquellos que persisten. Cuatro, sirve de ejemplo a aquellos que puedan vernos. Cuando sufrimos de verdad por nuestra fe, no significa que hemos hecho algo equivocado. Lo contrario, con frecuencia es cierto, verifica que hemos sido fieles. Y yo le digo a usted, permita que el sufrimiento construya su carácter, su manera de caminar. No se desanime, resista. Jesús dice claramente lo que significa seguirlo. Dice en Lucas 9, 23 al 25, Evangelio de Lucas 9, 23 al 25, si lo puede leer en la Biblia, tome su Biblia, de verdad, abra la palabra de Dios. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Nuestra comprensión moderna, de verdad, de la frase tome su cruz es a menudo inadecuada. En los días de Jesús, tomar su cruz significa muerte, era un símbolo de la muerte. Cuando alguien llevaba su cruz es porque había sido condenado a morir en ella. Cuando Jesús dice que para seguirlo debemos estar dispuestos a morir, escúchame bien, no se trata de que todos vamos a enfrentar la muerte de un mártir, ni todos vamos a ser encarcelados, ni golpeados, ni azotados o torturados por nuestra fe. ¿Qué clase de muerte quiso de ser Jesús? Y Pablo nos da una idea de lo que es morir al yo. Mira, dice en Gálatas 2:20, desplázate a Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguir a Cristo significa morir a nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Consideramos que nuestra voluntad, nuestros derechos, nuestras pasiones, nuestras metas son crucificados en la cruz con Él. Nuestro derecho a dirigir nuestras vidas están muertos para nosotros. Quien gobierna nuestra vida ahora es Cristo. La muerte implica el sufrimiento. La carne no quiere morir. La carne no quiere morir. Áreas de nuestras vidas se rebelan contra el Señor y no quieren morir. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. Esto es lo que nos hace batallar y a veces sufrir mucho. ¿Por qué? Porque en las áreas de nuestra vida muchas veces hay ambición, egoísmo, soberbia, arrogancia, celos, contienda, ira, inmoralidad. Hay áreas de nuestras vidas que pelean, que se resisten a morir. ¿Por qué? ¿Por qué se resisten? ¿Por qué no podemos dejar esas áreas? Porque son áreas que nos llenan de placer, son áreas que nos llenan de beneficio, son áreas que nos llenan de gozo. Por eso nos resistimos, por eso es lo que de verdad no nos permite morir al yo completamente para seguir a Cristo. Y es lo que no quiere que nosotros suframos, ni que nosotros nos dolamos por eso, porque esas áreas de verdad no quieren morir. Morir uno es doloroso, morir uno mismo es doloroso y va en contra de nuestra inclinación natural buscar nuestro propio placer. Por eso nos cuesta morir al yo. Hermano, hermana, entregue esa área que usted tiene en esa tarde. Es una buena tarde para decirle, mira Señor, yo no he podido morir en esta área de mi vida. Señor, a mí me gobierna la avaricia, la inmoralidad. A mí me gobierna el enojo, el celo, la ira, lo que tú tengas, entrégaselo al Señor. Es muy buen momento. A mí me gobierna el temor, porque no hemos tenido completa, de verdad, completa convicción de que el Señor tiene control de toda situación y Él es el que nos guarda. Señor, te entrego, aquí está, esta área de mi vida. Señor, la pongo en tus manos para que tu señorío gobierne mi vida completamente, porque eso es lo que se opone, la comodidad. No queremos de verdad que muera esa área de nuestras vidas,
porque nos produce placer, comodidad, nos produce beneficio. Pero si nosotros no morimos en todas las áreas de nuestras vidas, entonces estamos en desobediencia parcial, y eso no le agrada a Dios. No podemos seguir a Cristo y a la carne. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Pablo sufrió más que la mayoría de muchos. Él les dijo a los cristianos, volvamos a Filipenses 1:29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Y la palabra concedido, que te dije que subrayaras y entre comillas, quiere decir, viene de una palabra que está en griego, quiere decir mostrar favor, dado libremente como regalo. Pablo no representa el sufrimiento como una maldición, sino como un beneficio. El sufrimiento, hermano, puede tomar muchas formas. Y al elegir al Señor Jesucristo, también nos estamos poniendo en desacuerdo con el mundo. Por eso muchas veces vienen problemas con el mundo, porque cuando tú y yo obedecemos a Cristo, entonces estamos en contra ¿de quién? Del mundo, en contra del mundo, ¿sí? Dice en Gálatas 1:10: pues buscando ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Si usted agrada a los hombres, no es siervo de Cristo. Al adherirse estrechamente a las enseñanzas de la Biblia, nos preparamos, y digo nuevamente, nos preparamos cuando nos adherimos, cuando realmente vamos a la enseñanza de la Biblia, nos preparamos para el rechazo, la burla, en ocasiones la soledad y la traición de algunas personas. Nos aseguramos de ser incomprendidos, escarnecidos o algo peor. Tenemos que tener en cuenta que ninguna de estas amenazas, ningún de este sufrimiento disuadía a los apóstoles de predicar a Cristo. De hecho, Pablo dijo que perder todo vale la pena. Pablo dijo, perder todo vale la pena a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Otra vez Pablo, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y lo que vimos de verdad en el libro de los Hechos, dice que cuando ellos fueron azotados, salieron gozosos por haber sido tenidos dignos de parecer ofrenda. El sufrimiento, hermano, de alguna forma siempre va a ser parte de un verdadero seguidor de Cristo. Cristo dijo que el camino estrecho iba a ser difícil, pero el mismo espíritu que produce nuestra salvación es el espíritu que te da gracia para ayudarte a resistir en medio de la oposición o en medio de la prueba. Y dice el 42, y cada mes en el templo, cada 15 días, hermanos, porque dentro del cristianismo hay pero bastantes meseros, y no porque trabajen en la cocina, sino porque van cada mes. Cada mes. Dice que, déjame leerlo bien. Dice todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Yo le pregunto a usted, todos los días está en presencia de Dios, todos los días agradece a Dios por la vida que le dio, todos los días agradece a Dios por el día que pasó, todos los días lee su palabra, todos los días se pone a cuenta con Él, todos los días en el templo. ¿Y por dónde? Y por las casas. Hermanos, todos los días. Wow, muchos dirán, son unos apasionados, no tienen nada que hacer. Hermano, el Señor nos manda que nos congreguemos una vez por semana, y por eso es triste y lamentable que en muchas congregaciones como la nuestra, muchas personas por cualquier detallito ya no van a la iglesia. Ya no van a la iglesia por cualquier detallito. Estos hombres sufriendo, padeciendo, no les importaba, aun cuando les dijeron, no prediquen la palabra de Dios, aun cuando los arrestaron, aun cuando los azotaron, aun cuando quisieron matarles, aun cuando pasaba todo eso. Ellos seguían predicando en el mismo corazón del judaísmo, en el templo, la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días.
todos los días, hermano. Es necesario, de verdad, yo extraño y pido a Dios que pronto, con prontitud, nos podamos congregar. Y que usted se guarde hasta ese día, que usted se guarde, de verdad, que usted se santifique para que cuando llegue ese día podamos estar juntos, unánimes, una de las características de la iglesia primitiva, juntos, unánimes. Los apóstoles fueron obedientes de verdad, y no solo proclamaron la palabra de Dios, sino que aún agradecieron a Dios por haber sido hallados de verdad dignos de sufrir por su causa. Y esto no significa que el cristiano busque ser perseguido o el cristiano busque ser reprimido. No, porque sufrir por alcanzar una recompensa, esto no le agrada a Dios. Esto no le agrada a Dios, porque activa el ego de cualquier hombre. Y tampoco el cristiano debe de evitar a toda costa sufrir por Cristo, porque eso sería una muestra de cobardía. Cuando Dios pone a un cristiano en momentos que el sufrimiento es inevitable, el creyente debe de regocijarse y de estar gozoso, porque la recompensa será grande en los cielos. La adversidad es muchas veces la herramienta que Dios, de verdad, escúchalo, Dios pone para fortalecer la fe y la confianza en Él. Las pruebas del cristiano hoy en día son momentáneas y no se pueden comparar con la gloria eterna que le espera en el cielo. Toma tu Biblia, 2 Corintios 4:17. Y con esto termino, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, que Dios le bendiga. Es un gusto, un privilegio, un honor poder llegar hasta donde usted está. Hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, de verdad les mando un saludo. Que Dios conforte sus corazones. Si estás pasando por tribulación, por prueba, por enfermedad, de verdad, deja tus cargas al Señor. Deja tus cargas al Señor, convencido de que Él tiene el control de todo. Él no se le escapa nada. Y si Él permite algo, es con un propósito. Deja que haga su propósito. Sé valiente, que el Espíritu te guarde, y estaremos orando por ti. Que Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos. Cuando el Señor nos ha apartado, nos ha llamado, el dolor viene tras ese llamado, como lo explicó hoy el pastor, pero tenemos que mantenernos fuertes y firmes, que el Señor nos mantenga fuertes y firmes. A algunos les tocará sufrir más, a algunos menos, pero a todos nos tocará sufrir por causa del nombre de Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el
Y bueno, así como estamos, vamos a orar por las ofrendas, la economía de la iglesia. Tristemente llevamos ya con estas 9 semanas que no nos congregamos, 10. Si contamos aquella semana que fuimos muy pocos hermanos, en donde ya se anunció que iban a entrar las medidas, 10 semanas, ya es mucho tiempo, pero que Dios nos siga sosteniendo y manteniendo también económicamente. Y vamos a orar, hermanos, para que esto suceda. Señor Jesús, te pido en esta tarde con todo mi corazón, con todo mi ser, que tú eres el dueño del oro y de la plata, que tú vengas sobre mis hermanos, sobre la economía, primeramente de mis hermanos de la Iglesia Vida Nueva Nesa, que tú vengas, que tú proveas, Señor, los negocios, los trabajos. Estamos en una situación difícil en la economía, estamos en una situación complicada en todo el país y en todo el mundo, Señor. Pero yo te pido que tú guardes conforme a tus riquezas, Padre, conforme a todo, Señor. Tú guardes a tus siervos, tú guardes a tu iglesia, Padre. Te pido por aquellos hermanos que no tienen también ahorita. Provéeles, ábreles las puertas de un trabajo, bendíceles en su negocio, Padre. Pero sobre todo ayúdanos a mantenernos fieles también en la economía, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles, aunque recibamos poco o recibamos mucho, porque sabemos que a ti lo que tú ves y lo que tú miras es la disposición en el corazón y la confianza en ti de que nos mantendremos con lo que tú nos has dado. Ayúdanos también a estar contentos con lo que tú nos das y con lo que no nos das, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Por último, hermanos, los anuncios se mantienen igual. Les tengo un anuncio muy bueno para aquellos que siguieron el plan de lectura. Hermanos, ya vamos a entrar el día de mañana en el último mes de lectura. Como iglesia llevamos 11 meses leyendo la escritura, y para este mes de junio entraríamos en el último mes de lectura de la escritura. Y sobre todo de lectura, yo le decía a una hermana, es de meditación en la palabra. Si ustedes ven cuando yo subo los mensajes en el grupo de WhatsApp o al Facebook, les pongo plan devocional y les pongo lectura y meditación, ¿no? Porque creo que es mucho mejor que nosotros no solamente leamos la palabra de Dios, sino que meditemos en ella, profundicemos en ella, leamos, comparemos, estemos pensando todo el día en lo que el Señor nos ha hablado, que subrayemos nuestras Biblias, que anotemos en nuestras Biblias, porque de esta manera nuestras vidas serán prosperadas. ¿Ustedes se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón que medita en la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche, y en él está su delicia, dice el Salmo 1. Entonces les invito a que sigan leyendo la palabra de Dios. Si Dios permite, empezaremos un nuevo plan, ya les tendré noticias, pero ahorita vamos a concluir y por lo tanto del lunes 1 de junio, que es mañana, al domingo 7 de junio, tenemos que leer Proverbios hasta el capítulo 27. Proverbios hasta el capítulo 27 la próxima semana. Ya les estaré mandando hoy por la tarde el calendario de este próximo mes. También, hermanos, recuerden que el pastor nos manda una cápsula. Yo sé que el tiempo también nos puede ir enfriando. ¿Por qué lo sé? Lo digo porque ya pocos contestan a lo que el pastor nos manda. El primer día que mandó la cápsula, muchos contestaron y desgraciadamente así es. Pero no se desanimen, hermano, no flaqueen. Escuche la cápsula, medite, lea la palabra, conteste, estén en continua comunicación con los hermanos. Eso también va a ser de bendición para su vida. La cápsula de los miércoles, y si Dios permite nos vemos aquí el domingo, esperando que pronto podamos congregarnos. Que Dios les bendiga, y dejo la palabra al pastor para ser despedidos. Antes que nada les pido una disculpa de verdad, porque a veces tenemos algunas fallas en las transmisiones por cualquier motivo. Pero de verdad que yo agradezco y doy gracias a Dios por la vida de todos los que están aquí haciendo posible estas transmisiones. Yo veo siempre, Max no habla, pero siempre está aquí, no falta, ustedes lo pueden ver, y pues damos gracias a Dios por su vida. ¿Cuánto nos damos gracias a Dios por su vida? Por la vida de Eric, por la vida de Guillermo, que no lo ven constantemente, pero es uno de los que está desde un inicio aquí acomodando todo, por la vida de nuestra hermana Estela, por la vida de mi esposa. De verdad damos gracias a Dios por ello, y quiero decirte algo, de verdad, que una buena noticia que te doy, que te voy a dar dentro de esas noticias que luego no son tan buenas. Bueno,
pareciera que no son buenas para nosotros. Cada día que pasa es un día más que nos acercamos a estar congregados. Cada día que pasa es un día más cercano para que nosotros podamos congregarnos. Y quiero decirte, quiero leerte un pasaje, ahorita que estamos analizando y estudiando los salmos, para ti que estás enfermo, para ti que estás afligido, para ti que estás pasando situaciones muy difíciles, de verdad. Primeramente quiero decirle a mis hermanos que los llevamos en oración. Hermana Ángeles, muy especialmente, de verdad estamos orando por usted, que el Señor le guarde, que el Señor reconforte de verdad, su vida, que el Señor traiga salud a su cuerpo. Confía en Dios, esa es nuestra confianza que debemos tener. Nuestra hermana José nos pedía por un muchachito, seguimos orando por su hermana también, y por todos los que están padeciendo, de verdad, enfermedad, por Luisito, por el familiar de Luisito, este jovencito, y por todos y cada uno. De verdad, a veces me siento mal porque no recuerdo el nombrar a muchos, pero bueno, es para ellos este salmo, este pedazo, esta fracción de salmo, de verdad, que hermanos tengamos fe. Y para todos los que nos escuchan, que están pasando alguna aflicción, alguna necesidad, algún temor, alguna dolencia, dice el Salmo 91, es muy conocido, pero mira, te lo repito para que tú en tu casa lo analices y lo medites. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. De verdad, ese es un salmo para que veas el cuidado, la providencia de Dios que tiene para aquellos que hemos creído. Mis hermanos, les mando un abrazo, y recuerden lo que les dije, es un buen día para entregar todas las áreas de nuestra vida, someterlas a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios le bendiga mucho. Los esperamos con prontitud, de verdad, vernos. Estamos en contacto en los diferentes medios. Especialmente saludo a mis hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Les extrañamos, añoramos el calor de darles un abrazo, un saludo, pero estemos orando para que con prontitud podamos estar juntos. Y quiero que oremos, mi hermano, una oración especial por eso que les voy a mencionar. Ya viene o va a entrar en función, o ya entró en función, la nueva normalidad por la cual nos vamos a mover. De verdad que las circunstancias no son las más idóneas, pero bueno, vamos a orar por ello, vamos a confiar en Dios, y nosotros vamos a hacer lo que hemos venido haciendo: no tentar a Dios, ser obedientes, pero tampoco caer en los extremos de tener temor por todo. Sí, mis hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que nos das de haber escuchado tu palabra. Pido y ruego, Señor, que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, pero también des sabiduría a todos cada uno de los habitantes que van a empezar a moverse en esa normalidad que el gobierno ha dispuesto. Tú sabes que hay crisis por la pandemia, tú sabes que hay muchas cosas que tienen que ser suplidas, pero Señor, el único que puede suplir y el único que puede darnos todo lo que necesitamos eres tú. Pido y ruego que tú guardes a la ciudadanía, que guardes a nuestro país, que guardes a aquellos que salen a trabajar, que guardes a aquellos que quedan en casa, y que tú seas nuestra providencia, nuestro escudo, Señor. Señor, vamos a entrar en esta nueva etapa, y te pido que si aún nuestras autoridades se han equivocado o no lo saben, pero que tú seas el que esté guardando al pueblo, al país. Señor, te pido por todo el mundo, te pido por México, Señor, que con prontitud, si esa es tu voluntad, esto termine, Señor, para que podamos congregarnos, podamos estar juntos. Y pido y ruego por todas las necesidades de aquellos tus siervos, de aquellos que trabajan en tu obra, especialmente por las necesidades de la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza, que tú suplas, seas, Señor, su proveedor.
que tú, Señor, seas su doctor. Señor, que tú seas lo que más necesitamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.